En este nuevo capítulo vamos a hablar acerca del tema del diseño del entorno. Y esto se refiere a todas las modificaciones para lograr que el terreno que estamos comenzando a habitar se preste para procesos de regeneración, para producción de alimentos, para almacenamiento de agua. He decidido basarme en lo que se conoce como la permacultura. Hoy por hoy el término permacultura ha sido bastante tergiversado. Me gusta mantenerlo como un conjunto de técnicas que permiten el diseño de espacios sostenibles. El término por tal surge en los años 70 como una respuesta al sistema agrícola industrial en Australia de la mano de Bill Mollison. Luego cuando se globaliza y este conocimiento migra a otros países, pues se va mezclando, se va combinando con los saberes ancestrales de cada lugar. Y esto es debido a que el diseño permacultural busca observar los patrones naturales, y es que esto es algo que ya lo hicieron las culturas que tuvieron antes que nosotros. La permacultura se concentra en 5 pilares, que es el agua. Fundamental es el agua para el diseño permacultural, es el primer paso. Inclusive primero diseñamos en función del agua, luego diseñamos en función de las personas, debido a que si comienzas al revés y primero te pones a ubicar una casa, un cultivo, etcétera, sin considerar el agua. Y el agua me refiero no solamente al agua disponible para riego, sino también el agua que cae por lluvia, el agua que se forma por la sumatoria de esta lluvia y que forma afluentes, el agua subterránea. Toda esta sumatoria puede inclusive perjudicar o modificar los planes que ya has comenzado a implementar si no tomaste en cuenta la cantidad de agua que recibimos en la época invernal. El primer paso del diseño permacultural es considerar el agua. Otro pilar de la permacultura son las estructuras, lo cual se refiere a procurar utilizar los materiales que están cercanos, los materiales del lugar, para depender menos del transporte, del dinero, para poder hacerlo replicable y escalable también de manera sostenible. Quiere decir que el método constructivo va a estar basado en los materiales que nos rodean. También la ubicación estratégica de estas estructuras, no solo viviendas, sino estructuras de almacenamiento, estructuras de procesamiento, van a tener una ubicación estratégica, sobre todo relacionada con la frecuencia de uso. Esto para procurar la eficiencia energética. Esto quiere decir el mínimo desgaste físico de las personas que intervienen. Otra característica, otro pilar es la producción de alimentos, o básicamente los sistemas productivos dentro de la permacultura. Pues un sistema productivo, básicamente la sumatoria de 2 elementos que crean un tercer elemento. Pueden ser huertos, pueden ser bosque de alimentos, pueden ser acuacultura, gallinero. Hay distintas formas de categorizar los sistemas productivos. Eso es un tercer pilar. El cuarto pilar de la permacultura es la energía, el uso eficiente de energía. Y esto, la energía considerando toda fuente de energía, desde el viento que atraviesa la propiedad, la radiación solar, las corrientes de agua, animales que se podrían utilizar para movilizar carga, inclusive métodos de obtención de energía, por ejemplo el biogás, el bioetanol. En fin, el diseño tiene también un pilar que es referente a la energía, y un quinto pilar que tiene que ver pues con el lado humano, con el lado social, el cómo nuestro proyecto se vincula con las comunidades más cercanas y las economías que genera en relación a estas comunidades. Como tal, la permacultura no tiene una fórmula específica, más bien yo lo catalogo como una manera de reaccionar, una manera de percibir el mundo. Es más un principio de actitud frente a los problemas incluso. Entonces, la mayoría de veces el permacultor se diferencia pues de cualquier otro profesional porque está constantemente viendo oportunidades donde el resto vería un problema. O sea, esto quiere decir donde alguien más vería un problema. Por ejemplo, este terreno tiene mucha piedra. Viene una persona, un constructor tradicional, y dice hay mucha piedra. Bueno, el permacultor está encargado de entender que lo que existe es abundancia de un material para construir, porque la piedra es un material constructivo. Por ejemplo, frente
frente a problemas biológicos, desequilibrios en el ecosistema, como presencia de lo que nosotros conocemos como plagas. Un ejemplo, hay caracoles. La respuesta tradicional sería meter veneno y erradicar a los caracoles, pero con eso acabas también dañando el suelo, contaminando el sustrato donde planeas sembrar tus alimentos. El permacultor vería ahí una oportunidad. Bueno, en vez de decir hay que envenenar el suelo, pues más bien aquí hay una oportunidad de alimentar a gansos. Entonces los gansos se comen a los caracoles y así engordamos gansos y nos deshacemos del problema de los caracoles. Entendiendo que la naturaleza, los ciclos naturales, la forma en que se llevan las dinámicas dentro del ecosistema nos sirven de inspiración, nos sirve a modo de copy-pega para nosotros recrear esa misma fórmula. Si hay un desequilibrio, quiere decir que simplemente el elemento encargado de mantener eso en su correcto orden está faltando. Esto se puede aplicar en huertas, con los áfidos, con el pulgón y las mariquitas, con infinidad de cosas. Esto nos presta un abanico de soluciones que están basadas en la observación del entorno y esto lo vuelve sostenible porque es altamente replicable. En cuanto al diseño del entorno sostenible basado en permacultura, lo primero que tienes que hacer es observar cómo construían las personas hace cientos de años en ese mismo lugar, en esa misma región. Existen los principios del diseño permacultural, por mencionar algunos, la zonificación. Es importante realizar un análisis del entorno. Si deseamos dedicarnos a la producción agrícola, si deseamos dedicarnos a la acuacultura, a la ganadería, pues dentro del espacio vamos a tener que destinar zonas que permitan el fácil manejo. Se considera la zona 0 como la zona íntima, la zona donde está ubicada nuestra vivienda, donde también se ubica muchas veces el huerto medicinal. Luego viene la zona 1, que igual es de producción de alimentos, es la zona más cercana, puede ubicarse el gallinero. Y bueno, es la zona más cercana porque es la zona de más frecuente visita. Es una zona en la que tú vas a visitarla todos los días. Entonces puede ser que en esta zona 1 tengamos cultivos que están constantemente generando. No sé, quizás alguna variedad de limón que está dando todo el tiempo, tomate de árbol que está dando todo el tiempo, el huerto con verduras, el gallinero que todos los días produce huevos. Luego viene una zona 2, es de menos frecuencia de uso, quizás la visitas 2-3 veces por semana. Quizás ya tienes cosas como plátanos, guineos, yucas, camotes. Luego puede venir una zona de bosque comestible que necesita mucho más espacio, genera sombra también y la cual dependiendo de lo que tengas sembrado pues vas a visitarlo quizás un par de veces al mes o una vez a la semana máximo. Entonces el hecho de que esté un poco más alejado pues no genera un desgaste, ¿no? Sería totalmente opuesto si tuviésemos el gallinero, el cual visitas todo el tiempo, lo tuvieses lejos. Suele tener otra área donde puedes tener zonas de maderables, ganadería, y luego viene ya la zona que está en contacto con el bosque, con las zonas más bosque nativo, bosque virgen. Son zonas de amortiguamiento entre el ecosistema nativo y su finca. Frente a los elementos vitales, la idea es diversificar y no tener una dependencia en cuanto a las fuentes. Esto quiere decir, por ejemplo, el agua, que es un elemento vital. Lo ideal es no depender de una sola fuente, o sea, no depender de solamente el agua que viene por el tubo, tener acceso a agua de vertiente, tener un sistema de recolección de neblina o de la garúa de los techos. Dependiendo si estás en una zona seca, aprovechar el agua, las aguas grises que se denominan como aguas sobrantes de lavaplatos, duchas, que a través de un proceso de filtrado puede ser depurado todo ese jabón y esas aguas pueden ser reutilizadas en riego o para limpieza de ciertas zonas. Entonces tienes ahí un modo de recircular esa agua. Podríamos decir que el diseño del entorno sostenible basado en permacultura tiene entre sus varios objetivos pues crear bienestar humano. Eso quiere decir que los que habitan ese espacio pues puedan de la mejor manera desarrollar
autosuficiencia, producir alimentos, tener acceso a agua limpia, tener un confort climático, lo cual dependerá del diseño de las viviendas y de los materiales utilizados. Buscará también la conservación de la biodiversidad, pues a través de las especies que se incorporan, a través de los procesos de regeneración del bosque y a través de el evitar utilizar pesticidas, por ejemplo. También considera generar resiliencia a los cambios climáticos, por ejemplo, el estar de algún modo prevenido de desastres naturales, crear sistemas de amortiguamiento de lluvias, buen manejo del agua para evitar erosión, para evitar deslaves. Pues el más obvio, el evidente y el que por el que se comienza muchas veces, pues es la implementación del huerto familiar. El huerto familiar tiene muchas funciones, sabiendo que en el ámbito de lo urbano un huerto inclusive funciona como un elemento que absorbe el calor, una isla también de vida para las especies, para las aves, para los insectos. Aparte de que genera alimento, también es un lugar de distracción, de convergencia de la familia. El huerto tiene muchos beneficios en los estados de ansiedad y en la medida en que lo desarrollemos puede aportar un gran ahorro a la canasta básica, a los alimentos que generalmente tenemos que adquirir. Recomendaciones básicas para comenzar un huerto, pues sería en primer lugar semillas. El origen de las semillas es crucial. Una de las recomendaciones es entrar en contacto con los adultos de la zona, ya que ellos generalmente conservan en sus patios, tienen variedades que son criollas, quiere decir que están adaptadas, que de algún modo han desarrollado a través de las generaciones, han logrado adaptarse a las condiciones de esa región. Y el hecho de quizás delegar ese trabajo de crear estas primeras plántulas para tu huerto a un vecino, alguien que ya tiene experiencia cultivando, te va a ahorrar mucho. Va a ser distinto a que compres estas plántulas en la ciudad y luego las lleves a tu punto. Es muy probable que tengas bastante pérdida. También puedes intentar, por supuesto, comprar semillas en los lugares de venta e intentar sembrar, sobre todo dejarlas y exponerlas a situaciones de estrés. Al principio, obviamente, permitir que germine y todo eso, pero el, el proceso de criollizado involucra de que una de esas, no sé, 10 plantas que siembres va a resultar como la vencedora, la que sobrevive, la que genera fruto, escoges el mejor fruto y bueno, ese fruto esperas a que se madure para poder sacar semillas, ahí ya tienes una segunda generación y luego vuelves a sembrar esas semillas y entonces ya de algún modo estás criollizando. No en todas las variedades lo vas a poder lograr, es muy complicado por el tema de temperaturas, niveles de humedad, enfermedades y vas a ir logrando. Eso es un trabajo arduo, eso te convierte en una persona bastante independiente una vez que comienzas a desarrollar tu propio banco de semillas que funcionan en el lugar donde estás viviendo. Eso te da mucho poder, te da mucha libertad. La soberanía alimentaria, pues como tal quiere decir que tengas la libertad de elegir lo que quieras comer y la cantidad que lo quieras comer. Por otro lado, en los sistemas productivos relacionados con vegetales, plantas, árboles, la recomendación es evitar a toda costa el diseño y el sembrado a modo de monocultivo, o al menos en mi opinión lo que funciona mucho mejor es crear pequeñas colonias, por ejemplo juntar 3 guineos y luego de unos 20, 30 metros juntar otros 3 guineos y así vas creando colonias. Lo puedes hacer con las cúrcumas, lo puedes hacer con los jengibres, con las yucas, con la papa china, con el maíz, e inclusive también con árboles más grandes. Entonces, si tienes un espacio más grande, recuerda que muchas veces los árboles de su misma especie necesitan estar cerca, o al menos en pareja para tener polinización.
De este modo aseguras productividad y de este modo también se vuelve más eficaz, eficiente el momento de la cosecha. No estás por todos lados, pero a la vez tampoco estás haciendo un monocultivo. Entonces puedes dispersar, ¿no? Puedes poner 5 cacaos en un lado, luego 50 metros más allá puedes tener otros 5 cacaos. El otro beneficio que tiene esta manera de diseñar o de ubicar es la resistencia a las plagas, porque en los monocultivos las enfermedades se transmiten por cercanía también, como por ejemplo la cigatoc en el plátano verde, que es algo concurrente. Entonces la solución para eso es dispersarlos muchas veces y vas a ver cómo quizás una planta se enferma pero las otras ya no, a diferencia de que si las tienes todas unidas. Mi consejo personal es visualizar ese árbol. Si no lo conoces, pues lo investigas por internet y te haces una idea pues con los datos. Si ya sabes que ese árbol cuando madura va a llegar a los 20 metros, que tiene una forma de copa específica, que sus raíces también crecen de una forma específica. Entonces, al momento de sembrarlo, lo visualizas, te desdoblas en el futuro. De aquí a 20 años, ¿qué potencial tiene ese árbol? Y automáticamente, pues, los que siembras cerca de ese árbol, buscarás que no compitan ni a nivel de copa por radiación solar, ni a nivel de raíz por nutrientes, ni en tamaño tampoco, pues. Entonces, de este modo aprovechas mucho más y lo que estás haciendo es replicar un bosque, pero de una manera mucho más eficiente, porque ya estás teniendo en cuenta el máximo potencial de cada uno. Estás dejándolos al límite. Entonces, puedes crear distintas capas, distintos niveles del bosque, desde arbustos, árboles medianos, árboles mucho más grandes, maderables incluso, palmeras, los árboles fijadores de nitrógeno. La mayoría tienen vainas, el guavo, la moringa, las acacias, el tamarindo, el algarrobo, tienen esta particularidad que crecen rápidamente, aporta mucha hoja, mucha materia orgánica, la cual se descompone y mejora la calidad del suelo. Y al crecer rápidamente también nos ayuda a tener sombra en poco tiempo. Esa sombra nos sirve para combatir pastos, por ejemplo. Muchas veces lo más probable es que tengas que luchar con los pastos introducidos y una manera de luchar fácilmente es a través de crear sombra. También una vez que maduran son una excelente fuente de leña. Los puedes ubicar por todos lados y mantenerlos podados sin que necesariamente representen un riesgo, y a la vez tienes pues un material con el que generas calor, con el que cocinas, armas tu fogata, etcétera, ¿no? Como mencionaba en el capítulo anterior, el hecho de poder estar en una región que esté entre los 500 a 1500 metros sobre el nivel del mar permite mayor adaptabilidad de las especies. Esto quiere decir que el primer año resulta ser como el año de experimentación. Yo en lo personal, en mi primer año en la creación del bosque comestible, comencé a traer especies de la Amazonía, algunas especies de la sierra, algunas de la costa, y lo que puedes hacer es irlos sembrando en distintos puntos, teniendo en cuenta de que en la época de verano estos árboles van a tener de algún modo acceso a riego, porque es importante durante el primer y hasta el segundo año de que en el verano le puedas dar agua para que crezcan, es tal y cual como un bebé. Pero luego, a partir del segundo o tercer año que se adaptan, ya son más independientes. El primer año te va a decir si ciertas especies se dan, si son adaptables, si son resistentes al clima donde tú estás, y te va a permitir corregir. De ese modo, si te das cuenta que alguna le fue muy bien en un lugar, pero esa misma especie en otro lugar, quizás porque recibe menos sol, quizás porque estaba más frío, más halladito, o porque estaba muy húmedo, no le fue tan bien, pues ahí tienes un mensaje claro y puedes utilizar ese lugar como un espacio donde puedes implementar una colonia para el próximo año. Y ese método funciona, al menos a mí me dio muy bien cuando quieres introducir especies que no son tradicionales, que no son típicas. Y esto es importante, es parte de la inversión inicial, porque digamos, si te vas a poner a sembrar lo mismo que tienen tus vecinos, vas en primer lugar, no vas a tener nada distinto, no vas a tener
básicamente algo diferenciador con lo cual puedas hacer trueque, por ejemplo. En cambio, si tienes algo que nadie más tiene por ahí, no importa cómo esté la economía, tú lograste adaptar un cultivo que nadie más tiene por ahí, que de algún modo los demás desean o valoran. Por ejemplo, si lograste adaptar alguna especie de ciruela o de manzanas o de duraznos o frutos de la costa, de la Amazonía, como guayusa, como canela, sangre de drago. Una recomendación sería eso. Primer año intenta con especies que vengan de otros lugares, que sean de gran valor, que sean de alto nivel nutricional. Tú sabes de que tienen un valor económico y nadie más las tiene por ahí. Eso con los años te va a dar una diferenciación y un poder para hacer trueques. En cuanto al manejo del tema de enfermedades y de nutrientes, hoy por hoy existen muchos textos, infinitos modos de encontrar soluciones. Te podría recomendar quizás unos dos. Hay parte de un autor colombiano, Restrepo, tiene mucha en el tema de insumos orgánicos para control de plagas. En Corea del Sur surgió un libro Hadam para agricultura orgánica de bajo costo, muy fácil de seguir. Por otro lado también recomendaciones de cultivos que te pueden brindar quizás en 2 a 3 años algo de ingresos. Pueden ser árboles de madera suave, árboles maderables que usualmente son utilizados para producción de encofrados. Siempre tienen mercado, fácil encontrar compradores. Por ejemplo, la balsa, pachacos, son árboles de madera blanda y que puedes destinar una zona en tu espacio. Puede ser linderos, puede ser algún espacio que esté cercano a la vía para facilitar la cosecha, y esto te genera, digamos, algunas veces a los 3 años un importante ingreso. Otra consideración sería también pensar a largo plazo, sembrar guadúa si es que no tienes guadúa, la variedad sobre todo angustifolia o conocida como caña brava, porque es, aparte de tener todos los beneficios de un bambú que sostiene el suelo, que limpia el agua, que atrae aves, es la variedad con mayor, es considerada el acero vegetal. Más adelante vamos a estar profundizando en el tema de construcción. Hay muchos detalles ahí, así que no se desconecten. Otra variedad o otro cultivo también son las maderas duras, que esto, bueno, es un cultivo pensado quizás de aquí a 15 o 20 años, probablemente para las futuras generaciones, pero nunca hay que dejar de considerarlo. Entonces, dependiendo de en qué piso climático te encuentres, pues puedes escoger por sembrar, por ejemplo, árboles como el amarillo, que tiene una nuez que aparte genera alimento y que es una madera muy buena. No soy muy fan de la teca, aunque es una buena madera y que tiene un valor comercial, y esto debido a que la hoja de la teca pues tiene cierto nivel de si llamarlo toxicidad, pero básicamente abajo de una teca no crece nada, entonces tampoco queremos eso. Para cerrar el capítulo relacionado a la producción de alimentos, también es importante considerar áreas destinadas al procesamiento y al almacenamiento de las producciones. En este caso, estar consciente de que cuando hay cosecha, pues vas a tener un excedente. Entonces, tener listas y desarrolladas métodos, formas, sistemas de almacenar esos alimentos, ya sea a través de encurtidos, a través de frascos de vidrio, a través de la fermentación, a través de producción de harinas. Hay muchas maneras.